Parte 11. Nuestra Gaceta Literaria apareció en esos malos días. A los mismos que teníamos ya impreso el primer número, nos sorprendió su presentación profesional de 8 páginas de tamaño tabloide, bien formado y bien impreso. Carlos Martín y Carlos Julio Calderón fueron los más entusiastas, y ambos comentaron en los recreos algunos de los artículos. Entre ellos, el más importante fue uno escrito por Carlos Martín a solicitud nuestra, en el cual planteaba la necesidad de una valerosa toma de conciencia en lucha contra los mercachifles de los intereses del Estado, de los políticos trepadores y de los agiotistas que entorpecían la libre marcha del país. Se publicó con un gran retrato suyo en la primera página. Hay un artículo de Converse sobre la hispanidad y una prosa lírica mía firmada por Javier Garcés. Converse nos anunció que entre sus amigos de Bogotá había un gran entusiasmo y posibilidades de subvenciones para lanzarlo en grande como un periódico intercolegial. El primer número no había alcanzado a distribuirse cuando el golpe de Pasto. El mismo día en que se declaró turbado el orden público, el alcalde de Zipaquirá irrumpió en el liceo al frente de un pelotón armado y decomisó los ejemplares que teníamos listos para la circulación. Fue un asalto de cine, solo explicable por alguna denuncia matrera de que el periódico contenía material subversivo. El mismo día llegó una notificación de la oficina de prensa de la Presidencia de la República de que el periódico había sido impreso sin pasar por la censura del estado de sitio, y Carlos Martín fue destituido de la rectoría sin anuncio previo. Para nosotros fue una decisión disparatada, que nos hizo sentir al mismo tiempo humillados e importantes. El tiraje del periódico no pasaba de 200 ejemplares para una distribución entre amigos, pero nos explicaron que el requisito de la censura era ineludible bajo el estado de sitio. La licencia fue cancelada hasta una nueva orden que no llegó nunca. Pasaron más de 50 años antes de que Carlos Martín me revelara para estas memorias los misterios de aquel episodio absurdo. El día en que la Gaceta fue decomisada, lo citó a su despacho de Bogotá el mismo ministro de Educación que lo había nombrado, Antonio Rocha, y le pidió la renuncia. Carlos Martín lo encontró con un ejemplar de la Gaceta Literaria en el que habían subrayado con lápiz rojo numerosas frases que consideraban subversivas. Lo mismo habían hecho con su artículo editorial y con el de Mario Converse, y aún con algún poema de autor conocido que se consideró sospechoso de estar escrito en clave cifrada. Hasta la Biblia subrayada en esa forma maliciosa podría expresar lo contrario de su auténtico sentido, les dijo Carlos Martín, en una reacción de furia tan notoria que el ministro lo amenazó con llamar a la policía. Fue nombrado director de la revista Sábado, que en un intelectual como él debería considerarse como una promoción estelar. Sin embargo, le quedó para siempre la impresión de ser víctima de una conspiración de derechas. Fue objeto de una agresión en un café de Bogotá que estuvo a punto de rechazar a bala. Un nuevo ministro lo nombró más tarde abogado jefe de la sección jurídica e hizo una carrera brillante que culminó con un retiro rodeado de libros y añoranzas en su remanso de Tarragona. Al mismo tiempo que el retiro de Carlos Martín, y sin ningún vínculo con él, por supuesto, circuló en el liceo y en casas y cantinas de la ciudad una versión sin dueño, según la cual la guerra con el Perú, en 1932, fue una patraña del gobierno liberal para sostenerse a la fuerza contra la oposición libertina del conservatismo. La versión divulgada, inclusive en hojas mimeografiadas, afirmaba que el drama había empezado sin la menor intención política cuando un alférez peruano atravesó el río Amazonas con una patrulla militar y secuestró en la orilla colombiana a la novia secreta del intendente de Leticia, una mulata perturbadora a quien llamaban la Pila, como un diminutivo de Pilar. Cuando el intendente colombiano descubrió el secuestro, atravesó la frontera arcifinia con un grupo de peones armados y rescató a la Pila en territorio peruano. Pero el general Luis Sánchez Cerro
dictador absoluto del Perú, supo aprovechar la escaramuza para invadir Colombia y tratar de cambiar los límites amazónicos a favor de su país. Olaya Herrera, bajo el acoso feroz del Partido Conservador, derrotado al cabo de medio siglo de reinado absoluto, declaró el estado de guerra, promovió la movilización nacional, depuró su ejército con hombres de confianza y mandó tropas para liberar los territorios violados por los peruanos. Un grito de combate estremeció el país y enardeció nuestra infancia. ¡Viva Colombia! ¡Abajo el Perú! En el paroxismo de la guerra circuló incluso la versión de que los aviones civiles de la SCADTA fueron militarizados y armados como escuadras de guerra, y que uno de ellos, a falta de bombas, dispersó una procesión de Semana Santa en la población peruana de Huepí con un bombardeo de cocos. El gran escritor Juan Lozano y Lozano, movilizado por el presidente Olaya para que lo mantuviera al corriente de la verdad en una guerra de mentiras recíprocas, escribió con su prosa maestra la verdad del incidente, pero la falsa versión se tuvo como válida por mucho tiempo. El general Luis Miguel Sánchez Cerro, por supuesto, encontró la guerra una oportunidad celestial para afianzar su régimen de hierro. A su vez, Olaya Herrera nombró comandante general de las fuerzas colombianas al general y expresidente conservador Miguel Abadía Méndez, que se encontraba en París. El general atravesó el Atlántico con un buque artillado y penetró por las bocas del río Amazonas hasta Leticia, cuando ya los diplomáticos de ambos bandos empezaban a apagar la guerra. Sin relación alguna con el golpe de Pasto ni el incidente del periódico, Carlos Martín fue sustituido en la rectoría por Óscar Espitia Bram, un educador de carrera y físico de prestigio. El relevo despertó en el internado toda clase de suspicacias. Mis reservas contra él me estremecieron desde el primer saludo, por el cierto estupor con que se fijó en mi melena de poeta y mis bigotes montaraces. Tenía un aspecto duro y miraba directo a los ojos con una expresión severa. La noticia de que sería nuestro profesor de química orgánica acabó de asustarme. Un sábado de aquel año estábamos en el cine, a mitad de un programa vespertino, cuando una voz perturbada anunció por los altoparlantes que había un estudiante muerto en el liceo. Fue tan impresionante que no he podido recordar qué película estábamos viendo. Pero nunca olvidé la intensidad de Claudette Colbert a punto de arrojarse a un río torrencial desde la baranda de un puente. El muerto era un estudiante del segundo curso de 17 años, recién llegado de su remota ciudad de Pasto, cerca a la frontera con el Ecuador. Había sufrido un paro respiratorio en el curso de un trote organizado por el maestro de gimnasia como penitencia de fin de semana para sus alumnos remolones. Fue el único caso de un estudiante muerto por cualquier causa durante mi estancia, y causó una gran conmoción no solo en el liceo sino en la ciudad. Mis compañeros me escogieron para que dijera en el entierro unas palabras de despedida. Esa misma noche pedí audiencia al nuevo rector para mostrarle mi oración fúnebre, y la entrada a su oficina me estremeció como una repetición sobrenatural de la única que tuve con el rector muerto. El maestro Espitia leyó mi manuscrito con una expresión trágica y lo aprobó sin comentarios, pero cuando me levanté para salir me indicó que volviera a sentarme. Había leído notas y versos míos de los muchos que circulaban de trasmano en los recreos, y algunos le habían parecido dignos de ser publicados en un suplemento literario. Apenas intenté sobreponerme a mi timidez despiadada cuando yo él había expresado el que sin duda era su propósito. Me aconsejó que me cortara los bucles de poeta impropios en un hombre serio, que me modelara el bigote de cepillo y dejara de usar las camisas de pájaros y flores que bien parecían de carnaval. Nunca esperé nada semejante, y por fortuna tuve nervios para no contestarle una impertinencia. Él lo advirtió y adoptó un tono sacramental para explicarme su temor de que mi moda se impusiera entre los condiscípulos menores por mi reputación de poeta. Salí de la oficina impresionado por el reconocimiento de mis costumbres y mis talentos poéticos en una estancia tan alta, y dispuesto a complacer al rector con mi cambio de aspecto para un acto tan solemne, hasta el punto de que interpreté como un fracaso personal que cancelaran los homenajes póstumos a petición de la familia. El final fue tenebroso. Alguien
había descubierto que el cristal del ataúd parecía empañado cuando estaba expuesto en la biblioteca del liceo. Álvaro Ruiz Torres lo abrió a solicitud de la familia y comprobó que en efecto estaba húmedo por dentro. Buscando a tientas la causa del vapor en un cajón hermético, hizo una ligera presión con la punta de los dedos en el pecho y el cadáver emitió un lamento desgarrador. La familia alcanzó a trastornarse con la idea de que estuviera vivo, hasta que el médico explicó que los pulmones habían retenido aire por el fallo respiratorio y lo había expulsado con la presión en el pecho. A pesar de la simplicidad del diagnóstico, o tal vez por eso mismo, en algunos quedó el temor de que lo hubieran enterrado vivo. Con ese ánimo me fui a las vacaciones del cuarto año, ansioso de ablandar a mis padres para no seguir estudiando. Desembarqué en Sucre, bajo una llovizna invisible. La albarrada del puerto, me pareció distinta a la de mis añoranzas. La plaza era más pequeña y desnuda que en la memoria, y la iglesia y el camellón tenían una luz de desamparo bajo los almendros podados. Las guirnaldas de colores de las calles anunciaban la Navidad, pero esta no me suscitó la emoción de otras veces, y no reconocí a ninguno de los escasos hombres con paraguas que esperaban en el muelle, hasta que uno de ellos me dijo al pasar, con su acento y su tono inconfundibles: ¿qué es la cosa? Era mi papá, un tanto demacrado por la pérdida de peso. No tenía el vestido de dril blanco que lo identificaba a distancia desde sus años mozos, sino un pantalón casero, una camisa tropical de manga corta y un raro sombrero de capataz. Lo acompañaba mi hermano Gustavo, a quien no reconocí por el estirón de los 9 años. Por fortuna la familia conservaba sus arrestos de pobre, y la cena temprana parecía hecha a propósito para notificarme que aquella era mi casa y que no había otra. La buena noticia en la mesa fue que mi hermana Ligia se había ganado la lotería. La historia, contada por ella misma, empezó cuando nuestra madre soñó que su papá había disparado al aire para espantar a un ladrón que sorprendió robando en la vieja casa de Aracataca. Mi madre contó el sueño al desayuno, de acuerdo con un hábito familiar, y sugirió que compraran un billete de lotería terminado en 7, porque este número tenía la misma forma del revólver del abuelo. La suerte le falló con un billete que mi madre compró a crédito para pagarlo con el mismo dinero del premio. Pero Ligia, que entonces tenía 11 años, le pidió a papá 30 centavos para pagar el billete, que no ganó, y otros 30 para insistir en la semana siguiente con el mismo número raro, 0207. Nuestro hermano Luis Enrique escondió el billete para asustar a Ligia, pero el susto suyo fue mayor al lunes siguiente, cuando la oyó entrar en la casa gritando como una loca que se había ganado la lotería, pues en las prisas de la travesura el hermano olvidó dónde estaba el billete, y en la ofuscación de la búsqueda tuvieron que vaciar roperos y baúles y voltar la casa al revés, desde la sala hasta los retretes. Sin embargo, más inquietante que todo fue la cantidad cabalística del premio, 770 pesos. La mala noticia fue que mis padres habían cumplido por fin el sueño de mandar a Luis Enrique al reformatorio de Fontidueño en Medellín, convencidos de que era una escuela para hijos desobedientes y no lo que era en realidad, una cárcel para rehabilitación de delincuentes juveniles de alta peligrosidad. La decisión final la tomó papá cuando mandó al hijo díscolo a cobrar una deuda de la farmacia y en vez de entregar los 8 pesos que le pagaron, compró un tiple de buena clase que aprendió a tocar como maestro. Mi padre no hizo ningún comentario cuando descubrió el instrumento en la casa y siguió reclamándole al hijo el cobro de la deuda, pero éste le contestaba siempre que la tendera no tenía el dinero para pagarla. Habían pasado unos 2 meses cuando Luis Enrique encontró a papá acompañándose con el tiple una canción improvisada. Mírame aquí tocando este triple que me costó 8 pesos. Nunca supimos cómo conoció el origen ni por qué se había hecho el desentendido con la pilatuna del hijo, pero este desapareció de la casa hasta que mi madre calmó al esposo. Cuando leímos a papá las primeras amenazas de mandar a Luis Enrique al reformatorio de Medellín, pero nadie le prestó atención, pues también había anunciado el propósito de mandarme al seminario de Ocaña, no para castigarme por nada, sino por la honra de tener un cura en la casa. Y más tarde
en concebirlo que en olvidarlo. Y más tardó en concebirlo que en olvidarlo. El tiple, sin embargo, fue la gota que derramó el vaso. El ingreso a la casa de corrección solo era posible por decisión de un juez de menores, pero papá superó la falta de requisitos mediante amigos comunes con una carta de recomendación del arzobispo de Medellín, Monseñor García Benítez. Luis Enrique, por su parte, dio una muestra más de su buena índole por el júbilo con que se dejó llevar como para una fiesta. Las vacaciones sin él no eran iguales. Sabía acoplarse como profesional con Filadelfo, Velilla, el sastre mágico y triplero magistral, y por supuesto con el maestro Valdés. Era fácil. Al salir de aquellos bailes azorados de los ricos, nos asaltaban en las sombras del parque unas parvadas de aprendices furtivas con toda clase de tentaciones. A una que pasaba cerca, pero no era de las mismas. Le propuse por error que se fuera conmigo y me contestó con una lógica ejemplar que no podía, porque el marido dormía en casa. Sin embargo, 2 noches después me avisó que dejaría sin tranca la puerta de la calle 3 veces por semana para que yo pudiera entrar sin tocar cuando no estuviera el marido. Recuerdo su nombre y apellidos, pero prefiero llamarla como entonces, Nigromanta. Iba a cumplir 20 años en Navidad y tenía un perfil abisiño y una piel de cacao. Era de cama alegre, orgasmos pedregosos y atribulados, y un instinto para el amor que no parecía de ser humano sino de río revuelto. Desde el primer asalto nos volvimos locos en la cama. Su marido, como Juan Breva, tenía cuerpo gigante y voz de niña. Había sido oficial de orden público en el sur del país y arrastraba la mala fama de matar liberales solo por no perder la puntería. Vivían en un cuarto dividido por un cancel de cartón con una puerta a la calle y otra hacia el cementerio. Los vecinos se quejaban de que ella perturbaba la paz de los muertos con sus aullidos de perra feliz. Pero cuanto más fuerte aullaba, más felices debían estar los muertos de ser perturbados por ella. En la primera semana tuve que escaparme del cuarto a las 4 de la madrugada porque nos equivocamos de fecha y el oficial podía llegar en cualquier momento. Salí por el portón del cementerio a través de los fuegos fatuos y los ladrillos de los perros necrófilos. En el segundo puente del caño vi venir un bulto descomunal que no reconocí hasta que nos cruzamos. Era el sargento en persona, que me habría encontrado en su casa si me hubiera demorado 5 minutos más. «Buenos días, Blanco», me dijo con un tono cordial. Yo le contesté sin convicción. «Dios lo guarde, sargento». Entonces se detuvo para pedirme fuego. Se lo di, muy cerca de él para proteger el fósforo del viento del amanecer. Cuando se apartó con el cigarrillo encendido me dijo de buen talante: «Llevas un olor a puta que no puedes con él». El susto me duró menos de lo que yo esperaba, pues el miércoles siguiente volví a quedarme dormido y cuando abrí los ojos me encontré con el rival vulnerado que me contemplaba en silencio desde los pies de la cama. Mi terror fue tan intenso que me costó trabajo seguir respirando. Ella, también desnuda, trató de interponerse, pero el marido la apartó con el cañón del revólver. «Tú no te metas», dijo. «Las vainas de cama se arreglan con plomo». Puso el revólver sobre la mesa. Destapó una botella de ron de caña. La puso junto al revólver y nos sentamos frente a frente sin beber, a beber sin hablar. No podía imaginarme lo que iba a hacer, pero pensé que si quería matarme lo habría hecho sin tantos rodeos. Poco después apareció Nigromanta envuelta en una sábana y con ínfulas de fiesta, pero él la apuntó con el revólver. «Esto es una vaina de hombres», le dijo. Ella dio un salto y se escondió detrás del cancel. Habíamos terminado la primera botella cuando se desplomó el diluvio. Él destapó entonces la segunda, se apoyó el cañón en la sien y me miró muy fijo con unos ojos helados. Entonces apretó el gatillo a fondo, pero martilló en seco. Apenas sí podía controlar el temblor de la mano cuando me dio el revólver. «Te toca a ti», me dijo. Era la primera vez que tenía un revólver en la mano, y me sorprendió que fuera tan pesado y caliente. No supe qué hacer. Estaba empapado de un sudor glacial y el vientre pleno de una espuma ardiente. Quise decir algo, pero no me salió la voz. No se me ocurrió dispararle, sino que le devolví el revólver sin darme cuenta de que era mi única oportunidad. «¿Qué? ¿Te cagaste?», preguntó él con un desprecio feliz. Podías haberlo pensado antes de venir.
Pude decirle que también los machos se cagan, pero me di cuenta de que me faltaban huevos para bromas fatales. Entonces abrió el tambor del revólver, sacó la única cápsula y la tiró en la mesa. Estaba vacía. Mi sentimiento no fue de alivio, sino de una terrible humillación. El aguacero perdió fuerza antes de las 4. Ambos estábamos tan agotados por la tensión que no recuerdo en qué momento me dio la orden de vestirme, y obedecí con una cierta solemnidad de suelo. Solo cuando volvió a sentarse me di cuenta de que era él quien estaba llorando, a mares y sin pudor, y casi como alardeando de sus lágrimas. Al final se las secó con el dorso de la mano, se sopló la nariz con los dedos y se levantó. ¿Sabes por qué te vas tan vivo?, me preguntó y se contestó a sí mismo. Porque tu papá fue el único que pudo curarme una gonorrea de perro viejo con la que nadie había podido en 3 años. Me dio una palmada de hombro en la espalda y me empujó a la calle. La lluvia seguía y el pueblo estaba enchumbado, de modo que me fui por el arroyo con el agua a las rodillas y con el estupor de estar vivo. No sé cómo supo mi madre el altercado, pero en los días siguientes emprendió una campaña obstinada para que no saliera de casa en la noche. Mientras tanto me trataba como habría tratado a papá, con recursos de distracción que no servían de mucho. Buscaba signos de que me habían quitado la ropa fuera de casa. Descubría rastros de perfume donde no los había. Me preparaba comidas difíciles antes de que saliera a la calle por la superstición popular de que ni su esposo ni sus hijos nos atreveríamos a hacer el amor con el soponcio de la indigestión. Por fin, una noche, que no tuvo más pretextos para retenerme, se sentó frente a mí y me dijo: andan diciendo que estás enredado con la mujer de un policía, y él ha jurado que te pegará un tiro. Logré convencerla de que no era cierto, pero el rumor persistió. Nigromanta me mandaba razones de que estaba sola, de que su hombre andaba en comisión, de que hacía tiempo lo había perdido de vista. Siempre hizo lo posible para no encontrarme con él, pero se apresuraba a saludarme a distancia con una señal que lo mismo podía ser de reconciliación que de amenaza. En las vacaciones del año siguiente lo vi por última vez. Una noche de fandango en que me ofreció un trago de ron bruto que no me atreví a rechazar. No sé por qué arte de ilusionismo los maestros y condiscípulos que me habían visto siempre como un estudiante retraído empezaron a verme en el 5º año como un poeta maldito heredero del ambiente informal que prosperó en la época de Carlos Martín. No sería para parecerme más a esa imagen por la que empecé a fumar en el liceo a los 15 años. El primer golpe fue tremendo. Pasé media noche agonizando sobre mis vómitos en el piso del baño. Amanecí exhausto, pero la resaca del tabaco, en vez de repugnarme, me provocó unos deseos irresistibles de seguir fumando. Así empecé mi vida de tabaquista empedernido, hasta el extremo de no poder pensar una frase si no era con la boca llena de humo. En el liceo solo estaba permitido fumar en los recreos, pero yo pedía permiso para ir a los finales 2 o 3 veces en cada clase, solo por matar las ansias. Así llegué a 3 cajetillas de 20 cigarrillos al día, y pasaba de 4 según el fragor de la noche. En una época, ya fuera del colegio, creí enloquecer por la sequedad de la garganta y el dolor de los huesos. Decidí abandonarlo, pero no resistí más de 2 días de ansiedad. No sé si fue por eso mismo lo que me soltó la mano en la prosa con las tareas cada vez más atrevidas del profesor Calderón y con los libros de teoría literaria que casi me obligaba a leer. Hoy, repasando mi vida, recuerdo que mi concepción del cuento era primaria, a pesar de los muchos que había leído desde mi primer asombro con las 1001 noches, hasta que me atreví a pensar que los prodigios que contaba Cherezada sucedían de veras en la vida cotidiana de su tiempo y dejaron de suceder por la incredulidad y la cobardía realista de las generaciones siguientes. Por lo mismo, me parecía imposible que alguien en nuestros tiempos volviera a creer que se podía volar entre ciudades y montañas a bordo de una estera o que un esclavo de Cartagena de Indias viviera castigado 200 años dentro de una botella, a menos que el autor del cuento fuera capaz de hacerlo creer a sus lectores. Me hastiaban las clases, salvo las de literatura, que aprendía de memoria y tenía en ellas un protagonismo único. Aburrido de estudiar, dejaba toda merced de la buena suerte.
Tenía un instinto propio para presentir los puntos álgidos de cada materia y casi adivinar lo que más interesaba a los maestros para no estudiar el resto. En realidad es que no entendía por qué debía sacrificar ingenio y tiempo en materias que no me conmovían y por lo mismo no iban a servirme de nada en una vida que no era mía. Me he atrevido a pensar que la mayoría de mis maestros me calificaban más bien por mi modo de ser que por mis exámenes. Me salvaban mis respuestas imprevistas, mis ocurrencias de mente, mis invenciones irracionales. Sin embargo, cuando terminé el 5º año con sobresaltos académicos que no me sentía capaz de superar, tomé conciencia de mis límites. El bachillerato había sido hasta entonces un camino empedrado de milagros, pero el corazón me advertía que al final del 5º me esperaba una muralla infranqueable. La verdad, sin adornos, era que me faltaban ya la voluntad, la vocación, el orden, la plata y la ortografía para embarcarme en una carrera académica. Mejor dicho, los años volaban y no tenía ni la mínima idea de lo que iba a ser de mi vida, pues había de pasar todavía mucho tiempo antes de darme cuenta de que aún en ese estado de rota era propicio, porque no hay nada de este mundo ni del otro que no sea útil para un escritor. Tampoco al país le iba mejor. Acosado por la oposición feroz de la reacción conservadora, Alfonso López Pumarejo renunció a la presidencia de la República el 31 de julio de 1945. Lo sucedió Alberto Lleras Camargo, designado por el Congreso para completar el último año del periodo presidencial. Desde su discurso de procesión, con su voz sedante y su prosa de gran estilo, Lleras inició la tarea ilusoria de moderar los ánimos del país para la elección de un nuevo titular. Por intermedio de Monseñor López Lleras, primo del nuevo presidente, el rector del liceo consiguió una audiencia especial para solicitar una ayuda al gobierno en una excursión de estudios a la costa atlántica. Tampoco supe por qué el rector me escogió para acompañarlo a la audiencia con la condición de que me arreglara un poco la pelambre desgreñada del bigote montuno. Los otros invitados fueron Guillermo López Guerra, conocido el presidente, y Álvaro Ruiz Torres, sobrino de Laura Victoria, una poeta famosa de temas atrevidos en la generación de los nuevos, a la cual pertenecía también Lleras Camargo. No tuve alternativa. La noche del sábado, mientras Guillermo Granados leía en el dormitorio una novela que nada tenía que ver con mi caso, un aprendiz de peluquero del 3er año me hizo el corte de recluta y me talló un bigote de tango. Soporté por el resto de la semana las burlas de internos y externos por mi nuevo estilo. La sola idea de entrar en el palacio presidencial me lava la sangre, pero fue un error del corazón, porque el único signo de los misterios del poder que allí encontramos fue un silencio celestial. Al cabo de una espera corta en la antesala, con gobelinos y cortinas de raso, un militar de uniforme nos condujo a la oficina del presidente. Lleras Camargo tenía un parecido poco común con sus retratos. Me impresionaron las espaldas triangulares en un traje impecable de gabardina inglesa, los pómulos pronunciados, la palidez de pergamino, los dientes de niño travieso que hacían las delicias de los caricaturistas, la lentitud de los gestos y su manera de dar la mano mirando directamente a los ojos. No recuerdo qué idea tenía yo de cómo eran los presidentes, pero no me pareció que fueran todos como él. Con el tiempo, cuando lo conocí mejor, me di cuenta de que tal vez él mismo no sabría nunca que era más que nada un escritor extraviado. Después de escuchar las palabras del rector con una atención demasiado evidente, hizo algunos comentarios oportunos, pero no decidió mientras no escuchó también a los 3 estudiantes. Lo hizo con igual atención y nos halagó ser tratados con el mismo respeto y la misma simpatía con que trataba al rector. Le bastaron los 2 últimos minutos para que nos lleváramos la certidumbre de que sabía más de poesía que de navegación fluvial y que sin duda le interesaba más. Nos concedió todo lo solicitado y además prometió asistir al acto de clausura del año en el liceo 4 meses después. Así lo hizo, como el más serio de los actos de gobierno, y se rió como nadie con la comedia de Astracán que representamos en su honor. En la recepción final se divirtió tanto como un estudiante más, con una imagen distinta de la suya, y no resistió la tentación estudiantil de atravesar una pierna en el camino el que repartían las copas, que apenas tuvo tiempo de eludirla. Con el ánimo de la fiesta de grado me fui a pasar en familia las vacaciones del 5º año, y la primera noticia que me dieron fue la muy feliz
de que mi hermano Luis Enrique estaba de regreso al cabo de 1 año y 6 meses en la casa de corrección. Me sorprendió una vez más su buena índole. No tenía el mínimo rencor contra nadie por la condena y contaba las desgracias con un humor invencible. En sus meditaciones de recluso llegó a la conclusión de que nuestros padres lo habían internado de buena fe. Sin embargo, la protección episcopal no lo puso a salvo de la dura prueba de la vida cotidiana en la cárcel, que en vez de pervertirlo, enriqueció su carácter y su buen sentido del humor. Su primer empleo de regreso fue el de secretario de la alcaldía de Sucre. Tiempo después, el titular sufrió un súbito trastorno gástrico y alguien recetó un remedio mágico que acaba de salir del mercado, Alka-Seltzer. El alcalde no lo disolvió en el agua, sino que se lo tragó como una pastilla convencional y no se ahogó por un milagro, con la efervescencia incontenible en el estómago. Aún sin reponerse del susto, se recetó unos días de descanso, pero tuvo razones políticas para que no lo reemplazara ninguno de los suplentes ilegítimos, sino que le dio posesión interina a mi hermano. Por esa extraña carambola, sin la edad reglamentaria, Luis Enrique quedó en la historia del municipio como el alcalde más joven. Lo único que me perturbaba verdad en aquellas vacaciones era la certidumbre de que en el fondo de sus corazones mi familia fundaba su futuro en lo que esperaban de mí, y solo yo sabía con certeza que eran ilusiones vanas. 2 o 3 frases casuales de mi padre a mitad de la comida me indicaron que había mucho que hablar de nuestra suerte común y mi madre se apresuró a confirmarlo. Si esto sigue así, dijo, tarde o temprano tendremos que volver a Cataca. Pero una rápida mirada de mi padre la indujo a corregir, o para donde sea. Entonces estaba claro. La posibilidad de una nueva mudanza para cualquier parte era ya un tema planteado en la familia, y no por causa del ambiente moral, como por un porvenir más amplio para los hijos. Hasta ese momento me consolaba con la idea de atribuir al pueblo y a su gente, incluso a mi familia, el espíritu de derrota que yo mismo padecía. Pero el dramatismo de mi padre reveló una vez más que siempre es posible encontrar un culpable para no serlo uno mismo. Lo que yo percibía en el aire era algo mucho más denso. Mi madre solo parecía pendiente de la salud de Jaime, el hijo menor, que no había logrado superar su condición de 6mesino. Pasaba la mayor parte del día acostada con él en su hamaca del dormitorio, agobiada por la tristeza y los calores humillantes, y la casa empezaba a resentir su desidia. Mis hermanos parecían sueltos de madrina. El orden de las comidas se había relajado tanto que comíamos sin horarios cuando teníamos hambre. Mi padre, el más casero de los hombres, pasaba el día contemplando la plaza de la farmacia y las tardes jugando partidas viciosas en el club de billar. Un día no pude soportar más la tensión. Me tendí junto a mi madre en la hamaca, como no pude hacerlo de niño, y le pregunté qué era el misterio que se respiraba en el aire de la casa. Ella se tragó un suspiro entero para que no le temblara la voz y me abrió el alma. Tu papá tiene un hijo en la calle. Por el alivio que percibí en su voz me di cuenta de la ansiedad con la que esperaba mi respuesta, mi pregunta. Había descubierto la verdad por la clarividencia de los celos cuando una niña del servicio volvió a casa con la emoción de haber visto a papá hablando por teléfono en la telegrafía. A una mujer celosa no le hacía falta saber más. Era el único teléfono en el pueblo, y no solo para llamadas de larga distancia con cita previa, con esperas inciertas y minutos tan caros que solo se utilizaba para casos de gravedad extrema. Cada llamada, por sencilla que fuera, despertaba una alarma maliciosa en la comunidad de la plaza. Así que cuando papá volvió a casa, mi madre lo vigiló sin decirle nada. Hasta que él rompió un papelito que llevaba en el bolsillo con el anuncio de una reclamación judicial por un abuso en la profesión. Mi madre esperó la ocasión de preguntarle a quemarropa con quien hablaba por teléfono. La pregunta fue tan reveladora que mi papá no encontró al instante una respuesta más creíble que la verdad. Hablaba con un abogado. Eso ya lo sé, dijo mi madre. Lo que necesito es que me cuentes tú mismo con la franqueza que me merezco. Mi madre admitió después que fue ella quien se aterró con la olla podrida que podía haber destapado sin darse cuenta, pues si él se había atrevido a decirle la verdad era porque pensaba que ella lo sabía todo, o que tendría que contárselo. Así fue. Papá confesó que había recibido la notificación de una demanda penal contra él por abusar en su consultorio
de una enferma narcotizada con una inyección de morfina. El hecho habría ocurrido en un corregimiento olvidado donde él había pasado cortas temporadas para atender enfermos sin recursos. Y de inmediato dio una prueba de su honradez. El melodrama, la anestesia y la violación era una patraña criminal de sus enemigos, pero el niño era suyo y concebido en circunstancias normales. A mi madre no le fue fácil evitar el escándalo, porque alguien de mucho peso manejaba a la sombra los hilos de la confabulación. Existía el precedente de Abelardo y Carmen Rosa, que habían vivido con nosotros en distintas ocasiones y con el cariño de todos, pero ambos eran nacidos antes del matrimonio. Sin embargo, también mi madre superó el rencor por el trago amargo del nuevo hijo y la infidelidad del esposo, y lo echó junto con él, a cara descubierta, para desbaratar el infundio de la violación. La paz retornó a la familia. Sin embargo, poco después llegaron noticias confidenciales de la misma región sobre una niña de otra madre que papá había reconocido como suya y que vivía en condiciones deplorables. Mi madre no perdió el tiempo en pleitos y suposiciones, sino que dio la batalla para llevársela a casa. Lo mismo hizo Mina con tantos hijos sueltos de papá, dijo en esa ocasión, y nunca tuvo de qué arrepentirse. Así que consiguió por su cuenta que le mandaran a la niña sin ruidos públicos y la revolvió dentro de la familia ya numerosa. Todo aquello eran cosas del pasado, cuando mi hermano Jaime se encontró en una fiesta de otro pueblo a un muchacho idéntico a nuestro hermano Gustavo. Era el hijo que había causado el pleito judicial, ya bien criado y consentido por su madre. Pero la nuestra hizo toda clase de gestiones y se lo llevó a vivir a casa, cuando ya éramos 11, y lo ayudó a aprender un oficio y a encarrilarse en la vida. Entonces no pude disimular el asombro de que una mujer de celos alucinógenos hubiera sido capaz de semejantes actos. Ella misma me contestó con una frase que conservo desde entonces como un diamante. Es que la misma sangre de mis hijos no puede andar rondando por ahí. Veía a mis hermanos solo en las vacaciones anuales. Después de cada viaje me costaba más trabajo reconocerlos y llevarme uno nuevo en la memoria. Además del nombre bautismal, todos teníamos otro que la familia nos ponía después por facilidad cotidiana, y no era un diminutivo sino un sobrenombre casual. A mí desde el instante mismo de nacer me llamaron Gabito, diminutivo irregular de Gabriel en la costa guajira, y siempre he sentido que ese es mi nombre de pila y que el diminutivo es Gabriel. Alguien, sorprendido de este santoral antojadizo, nos preguntaba por qué nuestros padres no habían preferido de una buena vez bautizar a todos sus hijos con el sobrenombre. Sin embargo, esa liberalidad de mi madre parecía ir en sentido contrario de su actitud con las dos hijas mayores, Margot y Aida, a quienes trataba de imponerles el mismo rigor que su madre le impuso a ella por sus amores empernidos con mi padre. Quería mudarse del pueblo. Papá, en cambio, que no necesitaba oírlo 2 veces para hacer sus maletas y echarse a rodar por el mundo, estaba reacio aquella vez. Pasaron varios días antes de enterarme de que el problema eran los amores de las 2 hijas mayores con 2 hombres distintos. Desde luego, pero con el mismo nombre, Rafael. Cuando me lo contaron, no pude simular la risa por el recuerdo de la novela de horror que habían sufrido papá y mamá, y se lo dije a ella. No es lo mismo, me dijo. Es lo mismo, le insistí. Bueno, concedió ella, es lo mismo, pero 2 veces al mismo tiempo. Como había ocurrido en ella, en su momento, no valían razones ni propósitos. Nunca se supo cómo lo sabían los padres, porque cada una de ellas y por separado había tomado precauciones para no ser descubierta. Pero los testigos eran los menos pensados, porque las mismas hermanas se habían hecho acompañar algunas veces por hermanos menores que acreditaran su inocencia. Lo más sorprendente fue que papá participó también en el acecho, no con actos directos, pero con la misma resistencia pasiva de mi abuelo Nicolás contra su hija. Íbamos a un baile y mi papá entraba en la fiesta y nos llevaba para la casa si descubría que los Rafaeles estaban ahí. Ha contado Aida Rosa en una entrevista de prensa. No le daban permiso para un paseo al campo o al cine, o las mandaban con alguien que no las perdía de vista.
Ambas inventaban por separado pretextos inútiles para cumplir sus citas de amor y allí aparecía un fantasma invisible que las delataba. Ligia, menor que ellas, se ganó la mala fama de espía y delatora, pero ella misma se exculpaba con el argumento de que los celos entre hermanos eran otra manera del amor. En aquellas vacaciones traté de interceder con mis padres para que no repitiera los errores que los padres de mi madre habían cometido con ella, y siempre encontraron razones difíciles para no entenderlos. El más temible fue el de los pasquines, que habían revelado secretos atroces, reales o inventados, aún en las familias menos sospechables. Se delataron paternidades ocultas, adulterios vergonzosos, perversidades de cama que de algún modo eran del dominio público por caminos menos fáciles que los pasquines. Pero nunca se había puesto uno que denunciara algo que de algún modo no se supiera, por muy oculto que se hubiera tenido o que no fuera a ocurrir tarde o temprano. Los pasquines los hace uno mismo, decía una de sus víctimas. Lo que no previeron mis padres fue que las hijas iban a defenderse con los mismos recursos que ellos. A Margot la mandaron a estudiar en Montería y a Aida fue a Santa Marta por decisión propia. Estaban internas y en los días francos había alguien prevenido para acompañarlas, pero siempre se las arreglaron para comunicarse con los Rafaeles remotos. Sin embargo, mi madre logró lo que sus padres no lograron de ella. Aida pasó la mitad de su vida en el convento, y allí vivió sin penas ni gloria hasta que se sintió a salvo de los hombres. Margot y yo seguimos siempre unidos por los recuerdos de nuestra infancia común, cuando yo mismo vigilaba a los adultos para que no la sorprendieran comiendo tierra. Al final se quedó como una segunda madre de todos, en especial de Cookie, que era el que más la necesitaba, y lo tuvo con ella hasta su último aliento. Solo hoy caigo en la cuenta de hasta qué punto aquel mal estado de ánimo de mi madre y las tensiones internas de la casa eran acordes con las contradicciones mortales del país que no acaban de salir a flote, pero que existían. El presidente Lleras debería convocar a elecciones en el nuevo año, y el porvenir se veía turbio. Los conservadores, que habían logrado tumbar a López, tenían en el sucesor un juego doble. Lo adulaban por su imparcialidad matemática, pero fomentaban la discordia en la provincia para reconquistar el poder por la razón o por la fuerza. Sucre se había mantenido inmune a la violencia y los pocos casos que se recordaban no tenían nada que ver con la política. Uno había sido el asesinato de Joaquín Vega, un músico muy apetecido que tocaba el bombardino en la banda local. Estaban tocando a las 7 de la noche en la entrada del cine cuando un pariente enemigo le dio un tajo único en el cuello inflado por la presión de la música y se desangró en el suelo. Ambos eran muy queridos en el pueblo y la única explicación conocida y sin confirmar fue un asunto de honor. Justo a la misma hora estaban celebrando el cumpleaños de mi hermana Rita y la conmoción de la mala noticia desbarató la fiesta programada para muchas horas. El otro duelo, muy anterior pero imborrable en la memoria del pueblo, fue el de Plinio Balmaceda y Dionisiano Barrios. El primero era miembro de una familia antigua y respetable, y él mismo, un hombre enorme y encantador, pero también un buscapleitos de genio atravesado cuando se le cruzaban con el alcohol. En su sano juicio tenía aires y gracias de caballero, pero cuando bebía además se transmutaba en una tarbán de revólver fácil y con una fusta de jinete en el cinto para azuzar a quienes le cayeran mal. La misma policía trataba de mantenerlo lejos. Los miembros de su buena familia, cansados de arrastrarlo a casa cada vez que se pasaba de tragos, terminaron por abandonarlo a su suerte. Dionisiano Barrios era el caso contrario. Un hombre tímido y maltrecho, enemigo de broncas y abstemio de nacimiento. Nunca había tenido problemas con nadie hasta que Plinio Balmaceda empezó a provocarlo con burlas infames por su maltrechez. Él lo eludió como pudo, hasta aquel día en que Balmaceda lo encontró en su camino y le cruzó la cara con la fusta porque le dio la gana. Entonces Dionisiano se sobrepuso a su timidez, a su jiba y a su mala suerte y se enfrentó a tiro limpio con el agresor. Fue un duelo instantáneo, en el que ambos quedaron heridos de gravedad, pero solo Dionisiano murió. Sin embargo,
El duelo histórico del pueblo fueron las muertes gemelas del mismo Plinio Balmaceda y Tacio Ananías, un sargento de la policía famoso por su pulcritud, hijo ejemplar de Mauricio Ananías, que tocaba el tambor en la misma banda en que Joaquín Vega tocaba el bombardino. Fue un duelo formal en plena calle, en el que ambos quedaron malheridos y sobrellevaron una larga agonía cada quien en su casa. Plinio recobró la lucidez casi al instante y su preocupación inmediata fue por la suerte de Ananías. Este, a su vez, se impresionó con la preocupación con que Plinio rogaba por su vida. Cada uno empezó a suplicar a Dios que no muriera el otro, y las familias lo mantuvieron informados mientras tuvieron alma. El pueblo entero vivió el suspenso con toda clase de esfuerzos para alargar las dos vidas. A las 48 horas de agonía, las campanas de la iglesia doblaron al duelo por una mujer que acababa de morir. Los dos moribundos las oyeron y cada uno en su cama creyó que doblaban por la muerte del otro. Ananías murió de pesar casi al instante, llorando por la muerte de Plinio. Este lo supo y murió 2 días después llorando a mares por el sargento Ananías. En una población de amigos pacíficos como aquella, la violencia tuvo por esos años una manifestación menos mortal, pero no menos dañina: los pasquines. El terror estaba vivo en las casas de las grandes familias que esperaban la mañana siguiente como una lotería de la fatalidad. Donde menos se esperaba aparecía un papel punitivo, que era un alivio por lo que no dijera de uno, y a veces una fiesta secreta por lo que decía de otros. Mi padre, tal vez el hombre más pacífico que conocí, aceitó el revólver venerable que nunca disparó y soltó la lengua en el salón de billar. Al que se le ocurra tocar a cualquiera de mis hijas, grito, va a llevar plomo del bravo. Varias familias iniciaron el éxodo por temor de que los pasquines fueran un preludio a la violencia policial que arrasaba pueblos enteros en el interior del país para coquinar a la oposición.